Mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo podéis meter 4.000 personas en Traca? Qué locura. Digo, es que son gente de todo el mundo. 100 alemanes, Sí. 600 belgas, 500 ingleses. Hola, mi nombre es Gerard Freixas, responsable de Classmark Sport. Gerard Freixas, CEO de Classmark. Hablando estrictamente ya más de la Traca, ¿cómo surgió, tío? En realidad, nosotros hacíamos eventos de mountain bike. Hasta que llegó un día que dije, no, tenemos que hacer un evento solo de gravel. La lotería ya no toca. O sea, tú en la vida si quieres algo, tienes que trabajar duro, ser constante, saber pasar el triángulo de las Bermudas. Ahí es donde el 90% tiran la toalla y los de la resiliencia son los que se quedan, son los que se salen con la suya. Y Traca es un poco así también. Yo veía una oportunidad y veía un deporte que creía que iba a crecer y dijimos, vamos a probar. ¿Y tema dopaje? Un Lance Armstrong, por ejemplo. En teoría no puede competir en nada, ¿no? Si él quisiese venir a hacer la Traca, ¿cuál sería vuestra respuesta? Porque yo veo gestos, veo vasos reutilizables. Mucha gente me dice, tío, hacen todas estas cosas y luego aquí vuela el 80% de su público en avión para entrar al evento, que eso contamina el triple. ¿Cómo haces tú ese balance mental? Desde hace mucho tiempo... Hola a todos, os voy a pedir un favor. Es muy fuerte que el 80% de la gente que ve los episodios no está suscrita. Esto ayuda mazo al canal. Me lo han dicho, yo no soy de pedir estas cosas, de hecho nunca lo hago. Creo que es el episodio como número 30 y algo y es la primera vez que os pido que os suscribáis y dejéis un like. Puede ser like para arriba o like para abajo, no pasa nada. Por lo visto, lo único que entiende el algoritmo es de engagement. Así que like, subscribe por favor y algún comentario en plan de muy guapo o lo que sea, cualquier chorrada, me vale. Gracias. No, pues tío, o sea, 100% de acuerdo en eso. Y luego yo creo que al final es un modelo que envidiamos mucho en otras zonas de España. O sea, yo te digo, por ejemplo, yo soy de Murcia. En Murcia, el paisaje y el clima es increíble para montar en bici. Las carreteras son una mierda. Y es que como que no se apuesta en nada por arreglarlas. Si se arreglasen, te digo que se petaría de ciclistas, como Calpe, como la zona de Calpe, Ya. como todo esto que dices, joder, qué envidia los sitios donde sí se cuida, ¿sabes? Como aquí, por ejemplo. De todas maneras, estos días que hemos estado aquí, yo le decía a Nico, tío, o sea, qué raro Gerona tan tranquilo. ¿Sabes? Yo solo he estado aquí, yo solo he estado en Gerona durante la semana de Traca. Es un caos. Mucha gente, muchas bicis. Tío, ahora es como completamente distinto, full tranquilidad. También el julio y el agosto son 2 meses que la ciudad hace un cambio, ¿eh? Ya. O sea, es decir, la ciudad en julio y agosto recibe muchísimos turistas de día porque decidieron incorporar en la ruta de Barcelona, Dalí, Museu Figueras, Dalí, Girona, y hay muchos pasantes que se llama, que paran, Sí. visitan el centro y se van. Y también la casuística que se busca más la alta montaña. Ya. En ciclismo y están las grandes vueltas, que muchos ciclistas en Girona a lo mejor pros no hay tantos porque viven más en Andorra, Ya. pero hay mucho manager, entrenador, service course y claro, estos están ahora en plena temporada trabajando a full. Claro. Y eso se nota. Se nota, ¿no? Se nota. A pesar de que Girona, un día normal, tú te puedes ir a una cafetería y encontrar ambiente ciclista. No, sí. Pero no es Pero una no es lo de ciudad que Traca. solo haya ciclistas. Sí, sí, sí. No, Para es que en Traca es eso. Claro, en Traca te vas a cualquier terraza Sí, y es sí. gente con gravel. Es que es divertidísimo. Sí, sí. Mira, a mi novia, que ya sabes que ahora es una aficionada a la bici a full, al principio cuando vino la primera Traca, yo le decía a ti, es que tienes que entender que es como un festival de la bici. Es como un festival. O sea, de repente todo el mundo va con bici a todos lados. Es como que de repente estamos todos los frikis aquí metidos, porque es muy nicho, dentro de lo que cabe, ¿no? Estamos todos aquí metidos, tal. Una cosa que sí me chocó, que es una cosa que yo viniendo de fuera no la entiendo, son las protestas. Durante este año no lo he notado, pero el año pasado estábamos en una tienda y vino una protesta, tal, me acuerdo que tiró pinturas, creo que era en Velodrome, tal, creo que estaba yo con David, de hecho tiraron pintura, tal, y él reaccionó como, joder, ya están otra vez, ¿sabes? ¿De dónde viene esto? ¿De la gente, por qué tiene este odio al ciclista, no? Un poco. Bueno, no, yo creo que en general es la gentrificación que está pasando en todo el mundo en general. O sea, todas las ciudades, por desgracia, la gente que vive en ellas se tiene que ir porque les alquilan el apartamento o se lo venden. Ya. Y claro, aquí acceso a los precios de Girona, ahora mismo las economías nacionales es muy improbable. Claro. Con lo cual lo están comprando gente de fuera. Y esto, pues claro, desenlaza estas protestas Sí. que bueno, hay el ciclismo, pero también hay otras actividades como temps de flors y tal, que la gente está en contra de tanto volumen de turismo. Se está regulando
pero es que va a continuar pasando. Ya. O sea, está pasando en Barcelona, en la Cerdaña, en cualquier ciudad de Europa. Lo que pasa que sí que es verdad pues que aquí ha habido 2 o 3 puntos claves, que es, por ejemplo, abrir cafeterías ciclistas y poner la carta en inglés. Y este episodio está patrocinado por Bicycle. Bicycle, como ya sabéis muchos, es el sitio para comprar y vender tus bicicletas de segunda mano. Es decir, en vez de acceder a un mercado nacional, que evidentemente está un poquito más acotado, tienes acceso a un mercado internacional. Subes tu bici ahí y te la puede comprar un pavo de Alemania, te la puede comprar un pavo de Francia, de Italia, o una chica, evidentemente. Lo mismo con vender y comprar tú. Es decir, hay mucha variedad, hay muchas bicis, hay muchas marcas. Puedes filtrar por marcas, tienen el servicio de que ellos controlan que la bici sea de calidad, gestionan el tema de la pasta para que no se pierda por ningún lado. En fin, hay muchos menos riesgos. Han hecho que comprar una bici de segunda mano sea prácticamente igual de seguro que comprar una bici nueva. Eso es la hostia. Aparte de eso, podéis usar el código #OneTake para acceder a la promoción de vuestro anuncio. Es decir, ellos tienen una opción que tú puedes pagar para que tu anuncio se vea más. Pues con este código eso pasa gratis. Tu anuncio que has subido se va a ver muchísimo más dentro de su plataforma si pones #OneTake. Que a la gente le jode. Y detalles de estos, que aquí en Cataluña todo es en catalán, pues eso añade un poco de dinamita, pero en general no creo que haya nada contra el ciclismo. Es más contra la gentrificación y la impotencia de la gente local que ha vivido toda la vida en el casco antiguo, que ahora se tiene que ir porque no tiene acceso a esos precios, Claro. ¿sabes? Sí. El ciclismo, pues bueno, sí que es verdad que hay que ir con cuidado, ¿sabes? Porque han venido muchos ciclistas a Girona y no han tenido esa sensibilidad de país, ¿no? Ya. Hay gente que lleva 15 años viviendo en Girona y no habla catalán, no habla el castellano. Yo eso tampoco te lo voy a defender, ¿no? Ya, hay que intentar adaptarse. Pero está claro. tampoco te voy a defender a una parte radical que siempre habrá y tiene que estar, porque si no es una ciudad que no está equilibrada, ¿eh? No, total. Desde mi punto de vista creo Sí. que bueno, cada uno hace su función, pero por suerte es un grupo pequeño, muy residual. Sí. Pero a mí lo que me preocupa es que en líneas generales tú vas a cualquier ciudadano que pasa cada día por el Carreno o por la Rambla y le hablas de los ciclistas, hay mucha gente que desde el desconocimiento te mete hate, pero porque dicen, bueno, es que hay muchos ciclistas, hay gente más culta que viaja más, Sí. que sabe más de turismo y sabe más de otros modelos de ciudades, pues que te dicen, oye, la vas a hostia. tocar la lotería. Total. Porque tenemos el mejor turismo que puede tener una Total. ciudad. Hay millones de ciudades en el mundo invirtiendo millones de euros buscando carriles, este modelo. total. No lo consiguen y nosotros lo hemos conseguido, ¿no? Entonces, bueno, esto hace que, bueno, al final una ciudad ya sabes lo que es. Sí. Tío, hay una jungla, tío, con todo tipo de mentes. No, total. Y... Sí, lo que pasa es que a mí me choca. Yo creo que al final la gente se quiere quejar, se quejará de algo y lo encontrará Sí. y se quejará, pero al final yo cuando veo el turismo ciclista, tío, siempre digo, si yo fuese una ciudad, es gente que se levanta pronto, come mucho. O sea, está todo el día consumiendo comida en restaurantes en cantidad y a las 11 está todo el mundo en cama, ¿sabes? Es modélico. Todo el día, digo, es que es idílico, no molesta a nadie. Tal. Yo que vengo del sur, que tenemos otro tipo de turismo, que es más de el guiri fiestero y tal, digo, ya te digo yo que es bastante mejor Hombre, tener esto claro. lleno de ciclistas, Sí, por por mucho que supuesto. vayan un poquito más rápido y tal. No, eso por supuesto que hemos tenido mucha suerte y sí que es verdad que lo que dices es una pena, pero es que al final también cuando vas a un sitio y te pasan 10 cosas buenas y una mala, Ya. la mala marca. Sí, total. Por eso Toda hacen la razón. esas acciones, Sí, ¿eh? Pero sí. yo le digo a la gente ya sabe que Girona es una ciudad Sí. que no pasa nunca nada, ¿eh? En general, lo que pasa que, bueno, si tú ves un acto vandálico, eso. pues te sorprende. Al final, Sí. el incivismo hay que combatirlo, sea contra el ciclismo, sea contra cualquier cosa, ¿sabes? Total. Al final, tú hablas con un policía municipal de Girona, que por suerte es un grupo informado, y ellos te dicen, oye, nosotros estamos aquí para la seguridad del ciudadano y nos da igual que seas pro de ciclismo, que vayas en patinete, que seas un globo o que seas un Uber. Nosotros estamos aquí para poner orden y ley. Claro. Y eso es así, ¿no? Un poco. Sí. Hablando estrictamente ya más de la traca, ¿cómo surgió, tío? ¿Cómo surgió el evento? Yo no sé de dónde sale. Yo creo que vine a una de las primeras... Yo vine hace 5 años. No sé si esa fue de las primeras o no. Sí. No, ahora llevaremos 8 ya. 8 ya. Sí. Ok. ¿Y cómo surgió? Bueno, en realidad nosotros hacíamos eventos de mountain bike. Y yo empecé a hacer gravel y añadimos gravel en los eventos de mountain bike, porque claro, yo le decía a Cristina, a mi mujer que trabaja conmigo, voy a hacer gravel. Y me decía, pero le va flipado, si se van a apuntar 20.
Claro. Y digo, bueno, pero ya tenemos la estructura del mountain bike. Lo único que voy a hacer es diseñar tracks de gravel y vamos a hacer mountain bike y gravel. Vamos, venga, va, te lo compro. Y empecemos a hacer gravel. Hasta que llegó un día que dije, no, tenemos que hacer un evento solo de gravel. Y nada, hicimos Traca, eran 2 etapas y la verdad es que estuvo muy bien, hubieron 70, 80 personas. Ya ves. Y ahí hicimos una etapa de 100 kilómetros, unos 130, la gente se lo pasó súper bien. Ya había un porcentaje de extranjero muy grande, Ok. que eso es un poco lo que nos sorprendió desde el inicio, ¿eh? Que la gente te dice, hostia, pero ¿por qué no comunicáis más para lo aquí y trabajáis más para los de aquí? Digo, hostia, es que yo cuando ya empecé con esto, Ya estaba, ¿no? era gente de fuera, los de Claro, aquí se han sumado más tarde. Total. Ya lo hacemos, ¿eh? Pero a veces, hostia, es difícil encontrar ese equilibrio, ¿no? Total, ya además a nivel comercial yo entiendo que el extranjero suele venir con más ganas de gasto, o sea, le cuesta menos apuntarse a una carrera de 150 euros que a un nacional, que a un español. Sí, pero aparte de todo este tema, la gente de fuera que conocía Glassmar dijo, hostia, gravel, me apunto. Ya. La gente de aquí era como más reticente en ese sentido, Ya. ¿no? Digo, hostia, que yo hago mountain bike, que yo estoy todo el día intentando evitar pistas, no me voy a poner a hacer pistas, ¿no? Por ejemplo, tenía mountain bike y carretera, ¿no? Pero sí, empecemos con esa edición y ahí ya pues fuimos poco a poco escalando, consolidándola hasta llegar a hoy. Sí, sí, sí. No hay más, o sea, al final explicar piedra, prueba y error, como es Glassmark, ¿sabes? Sí. Que somos un grupo que nos apasiona hacer cosas y probar cosas y dijimos, vamos a probar, ¿sabes? Yo creo que yo veía una oportunidad y veía un deporte que creía que iba a crecer y le veía muchas posibilidades, muchas. Sí, sí, sí. Y mira, ha sucedido. ¿sabes? Total. O sea, el crecimiento del gravel, tú que estás un poco más metido en la industria que yo, ¿es lo más tocho que se ha visto dentro de un segmento del ciclismo en los últimos años? Porque a mí ya me han dicho que se venden más bicis de gravel de muchas marcas que de carretera incluso, y además tiene como todo el sentido, ¿sabes? Tú que estás dentro lo ves así. Ostras, es que yo de la industria en concreto no sé números, ¿sabes? Ya. Eso, pero como organizador y usuario, evidentemente. Pero Ya. claro, yo no sé si ahora mismo más en Estados Unidos se están vendiendo más cargo bike que gravel Ya. o se están vendiendo más bicicletas de paseo que gravel. Sí que es verdad que ha sido una disciplina, una modalidad que ha activado las alarmas de todas las marcas y ha hecho poner los ingenieros a trabajar porque ha visto que detrás hay un colectivo de gente Sí. bueno, inteligente, con mucha performance y esto ha estado bien porque al principio era como en plan, mira, cojo este modelo de ciclocross y le meto ruedas de gravel o cojo este modelo de carretera y lo adapto. Sí, sí. Y esto ha hecho que las marcas dijeran, tú, esto ya va en serio, Total. ¿sabes? Hay que hacer la gravel mountain, la gravel adventure, la gravel racing y sí que es verdad que a lo mejor si tú coges el histórico de cambios que ha tenido que adaptar una marca, muchas marcas han pasado en 3 años de no tener modelo de gravel a tener 4 modelos, Ya. ¿sabes? No sé si eso había ocurrido antes o no, ¿eh? No lo Claro. sé. Sé que hay cosas que se ponen muy de moda, como por ejemplo el Fixed, ahora hay mucho cargo bike y no sé, y eléctrico, pero desconozco los mercados y los números, sí, sí. los desconozco. No, yo tampoco, a veces también intento hacer la reflexión y no sé si es porque yo soy como muy de nicho y un poco friki, entonces yo veo tanta peña en gravel porque son mi círculo que digo, joder, cómo ha crecido esto, pero luego es verdad que te vas a un puerto en Madrid un fin de semana y la cantidad de gente que ves en bici de carretera es acojonante, No ¿sabes? tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Sí que es verdad que lo que hemos captado es mucho gente del off-road, Claro. más del mountain bike, Sí. esto sí, y más de la carretera, que no tenían nivel técnico para hacer mountain bike, les ha traído mucho el gravel, pero la bicicleta de carretera en Girona, de cada 20 de bicicletas de carretera hay una gravel. Ya, total. Todavía son, Sigue siendo. sigue siendo nicho. O sea, a mí mucha gente me dice, oye, pero ¿cómo podéis meter 4.000 personas en Traca? Qué locura. Digo, es que son gente de todo el mundo. Sí. Si tú coges el porcentaje de nacionalidades, hay, yo qué sé, 600 alemanes, Sí. 600 belgas, 500 ingleses. Digo, si este evento solo fuera local, habrían 1.000. Ya, total. Con suerte, sí, sí. ¿Sabes? O sea, es un evento grande porque hay demografías, hay muchas demografías. Si no, no sería tan grande. Claro. ¿sabes? Porque en España, al final, nosotros tenemos otros eventos como Rancho y Santavall y picamos piedra como animales. Ya. ¿sabes? Santavall son 2 etapas y para meter ahí 600, 700 personas nos cuesta mucho. Y Ya Rancho, ves. que es la final de las grandes series. O sea que todavía
hay mucha gente que me pregunta, oye, quiero hacer este evento y tal, ¿qué te parece y tal? Digo, bueno, pues es como todo, ¿sabes? Tienes que empezar, Hacerlo quiere decir que montarlo. organizarlo. Ya. Tienes que empezar, escalarlo, tal. Sí. Lotería no toca. La lotería ya no toca. No, O sea, no, tú no, en la vida no. si quieres algo, tienes que levantarte Tienes que currártelo. pronto, Sí. trabajar duro, ser constante, saber pasar el triángulo de las Bermudas, que digo yo, que es cuando estás desesperado y ves que te va a ir mal. Ahí es donde el 90% tiran la toalla y los de la resiliencia son los que se quedan, son Sí. los que se salen con la suya y tirar para adelante. Y así es. Y Traca es un poco así también. Que ahora sí que ves ves la magnitud, pero se ha escalado Sí. muy orgánicamente. Sí. Hemos pasado como mucho de ser 1000 en 200, 1000 hace 3 años, 1200 el año pasado, 1500 este año. O sea que le damos un crecimiento orgánico. Este año han sido 1.500 participantes. Sí. En Traca. No, en 200, en la distancia Ah, en la distancia de en la 200. distancia de 200 kilómetros. ¿En total? Sí, en total 3.700 o así. Hostia, y este año en inscripciones que salieron hace una semana, ¿no? Sí. ¿Y cómo van? Sí. Bien, ahora estamos en 2.500. Sí, no, fuerte, no, ¿eh? Sí. No, claro, sí, es sorprendente, pero al final ya lo sabes tú, si tú haces una aventura al año, apuntas a esto. te la tienes que programar. Es decir, al final nuestro cliente es gente que la inscripción es una parte importante, pero claro, hay un planning de entrenamiento detrás, un planning de nutrición detrás. Probablemente muchos se tengan que comprar la maleta para desmontar y viajar con la bicicleta con la maleta. El arroba, no sé qué, o sea, Ya. es como si yo ahora me quiero ir a hacer un Ironman, es que un año se me queda corto. Total. Se me queda corto un año porque digo, es que tengo que nadar, tengo que correr, tengo que hacer esto, Sí. esto. Y tú ya lo sabes, tú lo has puesto este último año en Focus en 360 Sí. y ya sabes lo que... Sí, lo que la lleva. dedicación, lo que conlleva. Total. Y suerte que tú coges un coche, vienes de Madrid y te plantas aquí en 5 o 6 horas. Sí. Pero claro, la gente viene de lejos. Total. Y además, o sea, con el tema de las inscripciones, o sea, es que yo creo que es un poco de la mano de la marca Traca, o sea, habéis conseguido, al menos esa sensación me da a mí, como que sea como no el maratón del gravel, pero entiéndeme, como que la gente cuando empieza a hacer gravel, es que a mí me ha dicho Peña, que está empezando, que no tiene ni idea del ciclismo, este año voy a la Traca, o objetivo Traca, y yo, pero o sea, como si Traca fuese en plan el único evento, ¿sabes? Como de gravel, como que habéis hecho esa marca, que la gente es como, no sé, como decirte distancia de maratón, ¿sabes? Traca, distancia de maratón. Y digo, ¿por qué? ¿Sabes? Es una locura, tío, la relación que habéis. Yo creo que eso es de llegar los primeros, entiendo. Y luego marketing, de los primeros eventos también, son detalles, tío. Fotos gratis. No todos los eventos tienen fotos gratis. Vosotros ponéis fotógrafos que yo no sé cómo, entiendo que les pagaréis, que sacan contenido, que lo tienes al día siguiente, que todos estamos con ganas de enseñar lo que hemos hecho. Y tío, y son fotos que le dais a la gente gratis. Eso otros eventos no lo hacen. Que es un pequeño gesto de marketing que me parece muy buena idea por vuestra parte, ¿no? Porque hace que la gente lo comparte. Otro ejemplo. Yo quería hacer un vídeo de YouTube. Gerard, tal, ¿tienes algo de contenido? Cristóbal habla con tal, te mando una carpeta con la hostia de contenido, vídeos de drones, de la carrera, para que metas en tu tal. Tío, otra cosa que otros eventos no hacen. Te quiero decir, son muchas cosas pequeñas que han ido construyendo una marca que creo que habéis sido vosotros capaces de identificar que, oye, aquí lo importante es dar contenido a la gente también para que ellos puedan contar su experiencia. Sí, bueno, claro, el tema de la comunicación es un tema muy importante. Sí que es verdad que hay detalles que los puedes hacer a partir de un volumen, pero nosotros con nuestros eventos toda la vida ya han funcionado así. Es decir, siempre hemos dado mucha imagen, mucho diseño gráfico, una exposición muy correcta. Nos ha gustado mucho trabajar eso porque hemos creído que lo que ve la gente desde fuera es muy importante. De Traca en concreto, las fotos, evidentemente, pues hacemos el mismo servicio que en las demás, con los demás eventos que hacemos, pero es verdad que hay un departamento de prensa que se dedica a acreditar a la prensa, a toda la media, a facilitarles contenido, y eso, claro, eso es lo que te varía tu exposición a nivel internacional o no, pero también es verdad que Traca no tiene ni un voluntario, o sea, nosotros todos son trabajadores profesionales que cobran y claro, puedes mover estos volúmenes de personal si realmente tienes presupuesto. Evidentemente. ¿Sabes? Entonces sí que es verdad que hay que saber muy bien las inversiones y los avances que vas haciendo cuando organizas un evento para poder repercutir en el máximo en todos los participantes, porque muchas veces los organizadores pierden el focus y se centran mucho
en la parte pro, en la parte performance, y nosotros lo que hacemos muy bien es cada gasto que sale lo estudiamos con detalle para estar seguros de que repercute en todos los participantes. Total. Porque al final, desde el primero hasta el último, es gente muy importante que hacen un sobreesfuerzo y que puedan tener contenido es muy importante. 100%. Y la exposición que te puede dar el último a lo mejor es mucho más alta que la que te puede dar el primero. En el caso de Sara, ya lo sabes tú. Sí. O sea, Sara viene aquí, genera contenido Sí. y es algo que ni un pro de gravel se le acerca a la Ya. feria de los zapatos, ¿no? Que luego, evidentemente, Sara tiene un tipo de seguidores y un Sí, pro sí. tiene el nicho Otros. que buscamos todos, ¿no? Pero bueno, es eso, intentar cuidar las cosas y darles una lógica y un sentido común, Claro. nada más. ¿sabes? Sí. Y además es lo que populariza un evento, yo creo. O sea, darle como la misma oportunidad de tener ese contenido, esa sensación de haber hecho algo grande y tener fotos y tener tal y contarlo. Yo creo que lo que mola es que todo el mundo tenga eso en su mano, ¿sabes? Aparte, yo creo que aquí en Girona se nos ha juntado 2 o 3 factores, que es la ciudad, Claro. nosotros como organizadores, los gravels, la naturaleza en esa época del año. Hay una explosión de verde, de primavera. Como precioso. Se juntan 3 o 4 cosas que la gente llega a la ciudad y se lleva una experiencia muy genérica de todo, ¿no? Porque dice, hostia, mira, por un lado tengo el evento que está ahí aislado en un parque guapo, que si quiero estar con marcas, con gente, con tal, estoy allí. Por el otro lado tengo la ciudad que me da la oportunidad de comprar, de conocer tiendas, de conocer un casco antiguo, hasta incluso puedes hacer cultura, historia. Sí. Y por otro lado tengo el territorio, ¿no? El territorio que puedo venir aquí, me puedo hacer la de 100 o la de 360 y no hacer nada más, o puedo hacer la de 100 y cada día de la semana me hago una ruta de 40-50 kilómetros, ¿no? Total. Y eso ha sido que se junte todos estos factores y hagan que la experiencia sea mucho mejor, porque hemos pensado 1000 veces en escalar traca y en hacer otras tracas y pienso, hostia, es que vamos a tener que picar piedra seguro, ¿sabes? Porque no hay la ciudad, no hay la primavera, no hay tanta calidad de gravel. Sí. Y aquí hemos tenido suerte y estamos muy contentos porque nosotros somos de Girona, hijos de Girona. Sí. Y es muy guay poderte dedicar a eso y hacer un evento tan grande en tu ciudad. Es increíble, ¿sabes? O sea, como ciudadano dices qué guapo, ¿sabes? Ver tanta gente que puede alimentarse una parte de año de este evento. A mí me encanta personalmente. O sea, que voluntarios ni uno, ¿eh? No, nosotros no tenemos voluntarios, no, porque ya decidimos hace años que creemos que para dar un servicio profesional necesitas profesionales. Total. Y lo que hacemos es formamos gente a principio de año y esta gente viene a todos los eventos que hacemos nosotros. Entonces, claro, esta gente cobra, tiene un contrato temporal. Y luego sí que es verdad que en Traca, por ejemplo, a nivel de seguridad, pues subcontratamos una empresa que nos hace los puntos de control. Es que el gasto real que hay detrás es increíble. Mira, te voy a dar un dato. El año pasado los puntos de control, la factura eran 42.000 euros. Solo de puntos de control, ¿eh? O sea, cobran 18 euros la hora los que están haciendo puntos de control, ¿sabes? Pero al final eso es la manera de que una cosa sea profesional, ¿sabes? Porque no te la puedes jugar en temas de seguridad, o hay muchos temas que son muy sensibles y no te la puedes jugar, ¿eh? Yo siempre lo digo, organizar está muy bien, pero conlleva una hiperresponsabilidad muy alta y es un poco como ser piloto de avión, ¿sabes? Tiene que tener todo por duplicado y mucha capacidad de improvisación, porque cuando te falla algo tienes un tiempo de reacción y de poder solventar estos problemas, ¿no? Y sí que es verdad que te aporta un beneficio, pero también gastas bastantes dinero. Evidentemente. O sea, nosotros tenemos fecha de caducidad, seguro. Ya. Llevamos ahora 15 años, yo 46 años tengo, voy a cumplir 47, y a los 50 voy a retirarme de organizar eventos porque ya te digo, es un trabajo de 24/7. Que somos una empresa muy pequeña, ya has visto, aquí tenemos 6 trabajadores, pero es duro, está el tema del cambio climático, el medio ambiente es muy cambiante, es mucha gente que sale con desconocimiento, que es que cada participante es como si fuera un hijo tuyo casi, ¿sabes? Y eso son días que quemas mucho, que al final pones el peso sobre la balanza y dices, hostia, ¿vale la pena? Dices, pues tiene que valerlo porque no puedes hacer otra cosa, es tu trabajo, ¿no? Pero claro, no puedes tener esta
no puedes estar tantos años con esta enchufada. Ya. ¿Sabes? Porque ahora mismo llevamos una enchufada que De la flipa, hostia, ya. ¿sabes? En plan, oye, esto tiene que ir, esto todo el Sí, detalle, sí, tal, sí, bam, bam, bam. Y claro, y hasta a veces me da miedo decir, oye, que no te hagas grande y metas la pata. Ya. O sea, Ya. cuando eres joven, Sí. cuando era joven y organizaba, metía la pata por atrevido. Claro. Y ahora pienso, Ahora es- te estás haciendo grande, no te despistes. Ya. ¿Sabes? Y estamos constantemente evolucionando en progreso, haciendo cursos, Claro. haciendo formaciones, para estar siempre muy por encima del estándar, porque es que un despiste la lías. Total. Y eso está guay porque te hace estar muy enchufado, pero claro, te vas desgastando, ¿sabes? Ya, obvio. Es como el influencer, que todo el mundo dice, es que es muy guay, tú publicas tu tal. Digo, pero ¿tú te has pensado que detrás de una publicación hay 250 mensajes que responder Sí, sí. y 6.000 notificaciones? ¿Tú sabes el trabajo que hay detrás de todo esto? Sí, sí. Pues organizaré lo mismo. Sí, sí, total. ¿Sabes? Hostia. Hablando Pero- de contenido, ¿tú cuántos años tienes? 46. 46. Haré 47. Y estás activo en redes a full. A ver, yo Bueno. desde que te sigo me ha sorprendido. Digo, hostia, tú. O sea, como mucho más activo y además te he conocido mucho más a través de eso. Y antes de conectarnos me has dicho, marca personal, así un poco de coña. Quería sacar el tema porque me parece divertido que tú le veas como el valor a eso. Yo lo veo mucho, o sea, a mí me ha costado, porque Ok. exponerme en redes a mi generación es algo muy difícil, Ajá. que aparentemente te puedes decir no es necesario, o sea, el Ajá. 99,9% de la gente piensa que no es necesario. Yo soy una persona de mentalidad abierta que le gusta formarse e informarse, creo que la comunicación ha cambiado muchísimo. Evidentemente estamos delante de una revolución tecnológica que vamos a vivir y que nos va a atropellar a quien no esté muy conectado, pero creo que la gente quiere escuchar a la gente, ¿sabes? O sea, el hecho de poner una story, una foto y decir estoy aquí o estoy allá, la gente quiere una comunicación donde se identifique más con la gente y no hay nada mejor que contar 4 cosas hablándole a la gente directamente y es lo que hago, ¿sabes? Todavía no me lanzaba a los reels, ¿vale? No. No, porque hago stories y Ya. mira, el otro día estuvo Daniel Reis en casa cenando y me decía, tienes que hacer stories. Tengo otra amiga que me dice, tienes que hacer stories. Y tengo una story, tienes reel. que hacer reel. Me cuesta más, pero creo que exponerse es Sí. no solo hacer marca personal, sino es comunicar de la misma manera que nos estamos comunicando tú y yo Total. ahora. Total. Y es un poco pues lo que yo hago. Yo creo que lo difícil es conseguir ser tú. Detrás, te quiero decir, ser tú mismo en los reels, en el contenido que saques. Eso es lo difícil. Una vez tienes eso, yo creo que ya se convierte como más fácil. Lo difícil de crear contenido, yo creo que es cuando no estás siendo tú. Como tienes que falsearlo, tienes que hacer algo. Entonces ahí es como muy complicado. Pero si consigues como ser tú, a mí, por ejemplo, hasta en los podcasts me ha costado un poco llegar a hablar como hablaría yo, estar más tranquilo y tal. Pero una vez lo he conseguido, como que lo disfruto mucho más y yo creo que sale más natural y la gente lo nota, ¿sabes? Hombre, yo creo que tú tienes un potencial brutal. Eres una persona que transmite mucha energía. Te mueves muy bien. Me muevo mucho. No, sé te si bien, mueves pero como muy mucho. bien y tienes capacidad de escuchar, ¿sabes? Porque escuchar y regular los egos es muy difícil para mucha gente. Y sobre todo cuando llegas a mi edad, ¿eh? Nosotros, yo siempre lo digo, más que escuchar, esperamos nuestro turno. ¿Sabes? Total, es diferente. Es diferente escuchar que esperar. Y nosotros somos más de esperar para ver cuando nos toca, pero es lo que dicen, ¿no? Que el mundo nos ha traído 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas, ¿no? Y creo que lo estás haciendo muy bien. Y no sé por qué. Yo nunca he sido bueno en nada, ¿eh? Pero he tenido siempre muy buena intuición. A nivel de... me he dedicado al snowboard, he hecho muchas cosas en mi vida. He tenido muy buena intuición detectando potencial de gente. Y cuando te vi, dije, hostia, yo creo que lo va a poder conseguir, ¿sabes? Piropo, Porque para que piropo. ahora... No, te lo digo en serio. Ahora se lo estaba contando al equipo. Y le digo, mira, yo, por ejemplo, a los que tengo un plan, los sigo desde que empezaron, Sí. ¿vale? Y la semana pasada tenían a Pablo Motos, ¿no? Sí. Claro, yo creo que Cristóbal lo va a conseguir, pero esta semana me entrevista a mí, ¿no? Entonces, yo creo que la diferencia está en aportar el máximo de valor posible y cuando estás en ese proceso de escalar, es muy difícil que la gente te dé la oportunidad
y su tiempo, ¿no? Yo evidentemente te estoy muy agradecido que me hayas invitado y poder charlar contigo durante este rato, pero claro, yo te visualizo en poco tiempo entrevistando gente que pueda aportar a tu audiencia mucho más valor, ¿sabes? A lo mejor, no yo, yo porque soy un caso muy particular y he hecho podcast hablando de trail, del gravel y de todo. Y hasta me hicieron el otro día hablando de mi vida personal, ¿sabes? Pero, bueno, al final los resultados son los que son, ¿sabes? A mí me gustan mucho las cosas nicho, creo que hay que empezar por ahí y ahí es donde hay que forjarse, ¿sabes? Pero luego, sin querer, ya te vas a ir a las grandes masas, yo creo. No sé, ya veremos. Yo ya creo veremos. que vas a querer tener tu tiempo recompensado y que tengas... Sí, evidentemente, pero también te digo que al final para mí es un objetivo hablar con gente que a mí me interesa de verdad. No, claro, y además estando, o sea, te quiero decir, tú has mencionado antes a Sara, Sara está en el mundo influencer, posibilidad de traer influencers con muchos seguidores que podemos considerar importantes, ha habido y hay, pero ¿quieres? ¿O quiero? No. A mí igual no me interesa eso. O sea, yo creo que el crecimiento tiene que venir por otro lado, aunque sea un poco más lento y... No sé. Pero bueno, en fin. tienes una estrategia, que eso es lo principal. Sí. Tenerlo claro, confiar en ti. Total. Nadie confía Que a veces es más en ti que tú Que a mismo. veces es difícil traer a la gente que yo querría, sí. Pero bueno, yo entiendo, también la gente, pues también yo soy muy pequeño para algunos y no les voy a aportar y entonces no vienen, ¿sabes? Es normal, es normal. Pero bueno, volvemos con Traca. Tema medio ambiente que me has dicho, que es obviamente una prioridad para ti, de hecho, tanto como para decir que, bueno, que estás pensando en dejarlo porque es uno de los factores que te raya, ¿no? Cuando creas un evento. ¿Cómo haces ese balance? Porque yo veo en Traca, por ejemplo, gestos, veo vasos reutilizables, veo cosas que en otros eventos... una cosa que me jode muchísimo, lo del dorsal con la cosa esta que ponéis, tío, esto me da una rabia. Una brida funciona de puta madre, pero bueno, lo respeto. Pero mucha gente me dice, tío, hacen todas estas cosas y luego aquí vuela el 80% de su público en avión para entrar al evento, que eso contamina el triple. ¿Cómo haces tú ese balance mental para poder llevarlo...? Esto que dices de la brida está muy bien, pero eso que ponemos es para no rayar la bici, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, porque la brida la raya. Claro. La brida de plástico, si es dura, 360 kilómetros ahí con el roce te deja la rayita, ¿sabes? Pero bueno, sí que es verdad que encontrar el equilibrio con esto es muy difícil. Mira, nosotros desde hace mucho tiempo tuvimos clara nuestra estrategia, ¿vale? Porque como que floreció el greenwashing y ser ecologista en el mundo, ¿no? Y nosotros dijimos, esto se ha comercializado demasiado, tenemos que dar un paso al lado, ¿sabes? Porque si no nos vamos a hacer daño. Porque todo el mundo entendía mucho de todo y todo el mundo tenía voz. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar en una línea donde nosotros hagamos las paces con nosotros y a ciencia cierta sabemos que lo que estamos haciendo es una acción responsable y bien hecha, ¿no? Lo que hacemos es intentar actuar con la máxima fragilidad posible en el territorio, impactar evidentemente lo mínimo dentro de lo que son 1.500 personas pasando por una pista. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que viene a Traca con avión y se hace una huella de CO2 bastante grande, ¿vale? Entonces lo que hacemos nosotros es de manera voluntaria compramos créditos de CO2 y los compensamos, ¿vale? Esto ya hace años que lo hacemos. Cuando tú compensas CO2, puedes comprar toneladas de CO2 en fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 es la fase donde tú compensas tu huella, tu propia huella. Fase 2, tú y tu empresa. Fase 3 es tú y tu empresa y lo que envuelve tu empresa. Normalmente, a ver, un Primavera Sound compensa lo que genera Primavera Sound, no lo que genera todo el los movimiento de gente. 150.000 personas que van al Primavera Sound, ¿no? Nosotros decidimos, no, vamos a compensar la huella que generan todos los participantes venir a Traca, ¿no? Y compramos alrededor de unas 300, 400 toneladas y compensamos en un proyecto, en un país evidentemente que esté en desarrollo, que se pueda desarrollar con renovables, no con crudo como nos hemos desarrollado nosotros en su día. Esto hace bastante las paces, no es una cosa que se tenga que hacer obligatoriamente, pero sí que es verdad que bueno, pues creo que es lo mínimo que debemos hacer. Luego, a nivel de evento, aquí hay mucha controversia, porque al final, cuando tú llevas al extremo y quieres profesionalizar todo el impacto de tu evento, ¿vale? Lo mejor es hacerle una trazabilidad con CO2, ¿vale? Y saber exactamente lo que tú generas de CO2. Porque muchas veces vas a un evento que te dicen, no, yo voy a marcar con cintas de tela. Esas cintas de tela
si vienen de China, tienen más huella de CO2 que plástico producido en España, ¿no? Y claro, eso dices, a ver, pero ¿de qué te sirve hacer una camiseta orgánica fabricada en China, ¿sabes? Si es mejor una sintética fabricada en España, tiene más CO2. Entonces nosotros lo que hacemos es un balance de nuestro CO2, intentamos hacer el mínimo, la mínima huella y compensarla. Qué bien. Y ahí es donde realmente las empresas deberían jugar a eso, Sí. no tanto a vender yo hago esto, yo hago lo otro, porque detrás del yo hago hay la certificación, que si la certificación te viene de fuera, Sí. pues te impacta muchísimo. Total. Y a lo mejor es un plástico que visualmente es muy feo, te impacta, no sé qué, pero dices, oye, es que es un plástico que está producido aquí y tiene menos huella que si hago tela de China. Top. Y ahí es donde estamos. Qué bien, joder. Era una pregunta, no te voy a decir trampa, pero sí que mucha gente me ha dicho estos que van de tal, y yo no tenía conciencia de que hacíais esto, y además Sí. noto como mucha profundidad detrás del mensaje o de lo que estáis haciendo. Guapísimo. A nivel de estrategia, que has sacado tú la palabra, yo tengo una pregunta. Las marcas con las que os habéis juntado, por ejemplo, Paz, etcétera, ¿estos son decisiones puramente económicas de quién te paga más o compartís mercados o decís, no, Paz porque me trae ese tipo de cliente o quiero ser más ese tipo de empresa, ¿sabes? Yo entiendo que, y no me tienes por qué contestar, pero yo entiendo que un Govic también se habrá interesado en patrocinar la Traca, ¿sabes? Un Santini quizás, no sé. ¿Cómo veis todas esas decisiones? Hostia, ahora te voy a dar un dado curioso, ¿eh? En Traca no hemos ido nunca a buscar un sponsor nosotros, siempre han venido. Y siempre han venido ellos. Sí que es verdad que hemos seleccionado el que más nos ha interesado. Sí, obvio. Pero Traca nació, por ejemplo, ahora que dices lo de Paz, con Velocio, ¿vale? Velocio es una marca americana que tenía un déficit en Europa y estuvimos 2 o 3 años viendo que, hostia, no nos sentíamos realizados a nivel de lo que cobrábamos con el retorno, ¿no? Y dijimos, hostia, esto hay que cambiarlo, porque tú cuando... ¿En el sentido de que cobrabais demasiado para lo que le dabais o al revés? Sí, o que estábamos haciendo una faena, un trabajo de promoción, pero no veíamos gente con ropa Velocio. Entonces decíamos, algo mal hay. Y con Paz, que se ofrecieron, dijimos, bueno, venga, vamos a probar con Paz, ¿no? Y ya nos dijeron, oye, somos 50 en la oficina, la vamos a cerrar, vamos a venir los 50, vamos a traer estos clientes, y esto te hace el evento más grande, ¿no? Claro. Aparte de la aportación económica y tal, de la activación que te pueden hacer, es un poco de la implicación que tenga la marca en el evento, ¿no? Y lo que sí que buscamos es que en Traca todos los sponsors que entren es que sean marcas que se hagan el evento muy propio, se lo sientan muy suyo y quieran activarlo y quieran hacerlo grande, ¿no? Entonces, claro, por mucho que ahora me venga a mí mañana una marca que me dé el doble que Canyon, yo tengo que valorar si realmente merece la pena que una marca de la otra punta del mundo me dé el doble, pero no va a estar presente en el evento ni con atletas, ni con una activación, ni con tal, ¿no? Entonces, siempre intentamos que las marcas que entran, que sumen. Claro. Eso es importantísimo. Y luego de Paz, que me has comentado, con Paz fue curioso porque empezaron a venir a nuestros eventos de gravel con atletas, empezaron a fichar atletas que venían a nuestros eventos. Vinieron los responsables de Paz, el Carl y el Peter, a hacer tracas de 60 y dijeron, este evento tiene que ser nuestro como sea. Y yo flipé porque dije, hostia, pero si es que es... Aparte de la marca, que yo de moda y todo esto entiendo muy poco, ¿eh? Yo lo que entiendo es de personas. Ajá. Conocí a la gente que había detrás de Paz y dije, pero si estos son unos quemados todos, si es que lo que quieren es ir en bici. Sí, sí. Y es que nosotros somos así, al final el dinero no nos sale trabajando, el dinero nos sale haciendo las cosas que nos gustan y nuestra pasión, ¿no? Y yo veo que Paz fue un poco rodado, entraron, fuimos trabajando, pero es que era como más, ¿cuándo llega la Traca? Pero no cuando llega Traca para poner el banner, cuando llega Traca para competir. Que este año el Peter y el Carl quieren hacer la de 360 y yo esta y yo esto. Y cuando tú trabajas así, las cosas salen bien. Entonces, con Paz, bueno, como mínimo tenemos una percepción recíproca en el sentido de decir, oye, se han involucrado, hay un retorno. Evidentemente que en Girona pues también hay velódromo y hay otra gente que promociona Paz, hay atletas, hay Paz Racing, pero por lo menos nosotros como evento sentimos que hacemos lo que... 100%. Lo que pasa es que también es verdad que desde la perspectiva de carretera, ¿vale? De ciclismo, Paz tiene otra imagen diferente, Sí. ¿sabes? Y yo creo que
ahora de manera inteligente lo que debería hacer Paz es aprovecharse de lo que ha conseguido en gravel para pasarlo a la carretera también. Total. ¿Sabes? Porque cuando tú llegas a un mercado tan grande y tan clásico y tradicional con tantos años, cuando irrumpes con algo tan diferente, es muy importante que lo hagas con una red, ¿no? Y esta red siempre tiene que añadir atletas, influencers, Sí, sí. eventos. Y esto en ese sentido en el gravel lo han sabido hacer muy bien, porque han hecho una red, atletas, influencers, eventos y producto, ¿no? Entonces esto es un huracán, ¿no? Sí, sí. Algo que tiene que funcionar, ¿no? Sí, sí, está funcionando. Si rompes en algo solo con estilo, con producto y no lo, Y no lo comunicas o lo que es la comunidad o lo que sea. no está haces más jodido. comunidad, pues yo creo que hay más dificultades, ¿sabes? No sé, ¿eh? Sí, sí. En la evolución del evento de la traga como tal, o sea, ha habido varias cosas. Más que, bueno, del evento de por sí, solo decirte que el tema del streaming me parece la hostia. Es verdad que tendríais que hacer streaming de los top 100 para que salgamos todos. Estás fuertísimo. Igual eso tío. os cuesta 200 Este pavos. año lo has petado mucho, ¿eh? Yo de verdad que flipé mucho. ¿Te sorprendió o qué? Muchísimo. O sea, muchísimo. Pero O sea, que- creo que eres el primer español, ¿eh? No. El segundo. A lo mejor el primero que se siente español, porque los otros dos son catalanes, son... ¿Quién es? Los miré. Los miré cuando me lo dijiste tú, dije, no puede ser, que lo pongo en mi bio de Instagram. Pero no me acuerdo de los nombres, pero lo miré un poco. Había dos españoles más delante. Sí. ¿Eh? Sí. Yo flipé. Porque es que aparte me encontraba Sara y su familia. Mi familia. ¿Era tu familia? Sí. Claro, yo voy delante. Claro. Y no paraba de encontrármelos. Y a la tercera vez que me los encuentro, digo, una cosa, que estén aquí, es que este cabrón va delante. Y evidentemente, y vas delante hasta que revientas, ¿no? Porque todo el mundo revienta, ¿no? Sí. Pero hostia, los primeros 150 kilómetros, Sí. o sea, que es para mí el triángulo de las Bermudas, Sí. aguantar ahí, Sí. ojo, ¿eh? Nada, estuvo muy guapo. Y el año que viene el año que viene tengo sus objetivos. Uno es Cape. guapo. Sí, que voy con un colega. Y después de Cape, que es un mes antes de Traga, tal. Entonces me los prepararé muy a conciencia. El objetivo Te es irá top, bien para hacer volumen, Cape, ¿no? 100%. Sí. O sea, si sobrevivo Cape, llegaré con una sobrecompensación a Traga de la hostia. Claro, qué guay, tío. El evento, yo creo que va a evolucionar como yo lo veo, ¿eh? Te digo lo que creo. Feria. Creo que se va a convertir en... Estuve en Eurobike en Alemania hace 2 semanas, creo que fue, 1 semana y media, 2, porque quería un proyecto que tengo y tal, y estaba viendo a proveedores, y vi el evento y dije, tío, es verdad que no sé si en Girona está la infraestructura para tener una nave tan grande para hacer ferias y tal, pero dije, comparado con el ambiente que hay en... Porque al final la Traga no es una feria de marcas como tal, pero se reúnen todas las marcas aquí, ves a todo el mundo de la industria dando vueltas por aquí y digo, joder, veo yo, ya sé que estará Sioter, pero no sé si es lo mismo. ¿Dónde ves tú que va a evolucionar un poco la semana de la Traga? Pues mira, estamos trabajando en eso. Hmm. Estamos trabajando en hacer el primer salón. Sí que es verdad que creemos que viendo un poco cómo es el evento Traca, se merece darle una vuelta, ¿sabes? No queremos un formato Sioter, no por criticarlo, sino que Sí. por Sioter es un salón más de volumen, de gente externa al ciclismo. Traca queremos hacer un salón, un nicho de gravel, pero tampoco queremos hacer un mercado, ¿sabes? Ok. Queremos hacer stands bonitos, con poco producto y con mucho brainstorming, con una red de contactos buena que realmente aporte valor al evento, ¿sabes? Estamos decidiendo cómo lo hacemos, en qué espacio. Eso creo que vamos a empezar este año y lo vamos a evolucionar porque... Un poco por la demanda, porque tenemos muchas marcas que no paran de... oye, Ya, que queremos yo- estar de alguna manera que u yo otra. ya lo sé, que Canyon es sponsor principal y tiene el trailer, pero tío, deberíais de abrir un espacio para marcas, tal. Esto lo vamos a empezar a hacer este año, que creo que es importante y va a sumar. También es verdad que a mí me gusta la magia de que las marcas activen en la ciudad Ya, mola. y que hagan sus cosas y tal, pero no todo el mundo tiene los contactos ni la capacidad de venir a Girona y montar actividades y tal. Y que eso se seguirá haciendo. O sea, Y vamos a darles ese espacio, porque Sí, creo sí. que un gran evento debe tener 100%. un espacio de salón, también para los atletas y gente que viene a competir, pues tener un tiempo ahí viendo un poco novedades y tal. Claro. ¿Tenéis en cuenta las limitaciones que pueda tener Gerona como ciudad para tener a tanta gente? O sea, si el evento... O sea, ¿tiene margen de crecimiento la Traga? Sí, mucho. ¿Sí? O sea, ¿hay sitio para que la gente duerma? Sí, mucho. Sí.
Sí, aparte ahora se ha puesto mucho de moda irse de Girona. Ya. Bueno, yo lo he hecho este año. Y los grandes equipos y mucha gente busca estar fuera, No es lo más mismo. tranquilo. No es lo mismo. No es lo mismo, pero yo, por ejemplo, yo ahora mismo si me fuera a hacer traca, seguro que me cogía un Airbnb un poco separados. Así, ¿eh? Yo sí. Que yo creo que los que ya somos un poco mayores, que tenemos hijos y que tenemos más manías en el sentido de decir, el despertador hay 59 Ya. y los cereales con no sé qué, y necesitamos esa rutina, ese ritual, eso te lo da mucho tener tu zona más tranquila, más de confort. Y este año ya detectamos mucha gente fuera y muchos equipos fuera. Eso también, ¿por qué? Porque claro, un equipo busca pues, tener un punto para arreglar bicicletas, un mecánico y tal, Sí. y eso te lo dan las casas que están alrededor. Nosotros el año pasado hicimos eso, pero sí. Sí. Sentimos que nos perdimos un poquito los eventos, el tal, el Ya. poder bajar más fácil. Y este año, porque no llovió, pero traca, joder, todos los años llueve. Este año no ha llovido. Sí, Entonces- sí que ha llovido este año. Ah, sí. Bueno, el último día, la de 100. Va, la de 100 pillaron, ¿eh? Pillaron. Pillaron. De hecho, yo la quería hacer y tal, tenía inscripción y todo, quería hacerla para, pues porque siempre me parece divertido. Creo que como que molaría mucho que la gente de la 360 que va a competir, Sí. el último día se juntase a la 100, Ya. tío, a En plan, hacer el sí, chorras. ya, sí, esto estaría muy estaría guapo. guay, sí. Estaría muy guapo. Pero no, bueno, no, pero yo creo hay capacidad de crecimiento, ¿eh? Qué bien. Bueno, y tú ya lo has visto, cuando hay traca en Girona se ve gente en bicicleta, pero no tiene nada que ver como cuando haces un temps de floss o otras actividades en Girona, que sí que la ciudad se ve mucho más cargada. ¿Ah, sí, ¿no? eh? Sí. Ah, ok. Sí, Tetraca es una actividad que la ciudad la absorbe bastante bien. Bastante bien. Sí, muy bien. Qué top. Sí. Y a nivel de distancias, una cosa que sí que me parece curiosa es como cuando yo empecé, me acuerdo que hicimos la 200, creo que 360 siempre había, pero como el que ganó hizo como 16 horas, ¿sabes? En plan, era como otro rollo. Ahora la 360, el que gana la hace por debajo de 12 horas. Y ahora tenéis la 560, que es como ya, en plan, la cosa más bestia. O sea, ¿dónde está el límite? En carreras. Bueno, Porque la 560 entiendo que la que gana ya no para, ¿no? O sea, es un tío que va a gas, no hagas. no para. La polla. Aquí, bueno, hemos empezado con 560 más para atraer un poco este público y ciclista más aventurero, porque veíamos que 360 se estaba transformando muy en performance, ¿no? Sí, Pero claro, la parte pro de ultradistancia sigue estando. va toda la leche igual. Pero sí que es verdad que hay mucha gente que ha hecho 360 en 2 días, en 3 días. Ya. Hay que ver si podemos escalar esto, ¿eh? Ahora estamos trabajando a ver si podemos escalar 560, porque claro, autorizar una prueba de 560 kilómetros con puntos de control, con noche, es más difícil. Claro. Vamos a ver si se va a quedar un evento de 200, 300 personas, que es lo que hacen los eventos de bikepacking en España y Cataluña, o vamos a poder escalarlo a otro nivel, ¿no? Como hemos hecho en 360 y 200. A 360 lo hemos limitado un poco de horas, estamos en 24 horas, yo creo que es un buen objetivo para la gente poder terminar 360 en 24 horas. El año que viene he hecho unos pequeños cambios, he puesto más montaña al inicio para romper un poco con los grupos tan grandes que hicieron en el llano a Sí. primera hora de la mañana. Creo que habían situaciones un poco peligrosas. Sí. El año que viene haremos un poco de montaña al principio, unos 30 o 40 kilómetros, y luego ya nos ponemos a llanear. Ok. Y creo que salen 3:40, 3:40 y algo. Y la verdad es que es una distancia que está muy bien, porque en 24 horas te da por ir desayunado y sin desayunar, ¿sabes? Sí, O sea sí, que sí. está muy bien. Y 200 igual, 200 pues es un evento pues que hay gente que lo hace en 10 y hay gente que lo hace en 6. Sí, total. Es una locura, la verdad es que se corre mucho. Ahora hablábamos de desniveles en una reunión que hemos hecho, y yo les decía, mira, casi que el desnivel en bici le están perdiendo el respeto a la gente. Ya. O sea, la gente estudia mucho más la superficie que el desnivel. Total. Es una locura. Sí. O sea, hace 7 años, cuando yo hacía un evento de gravel, la gente me decía, pero tío, estás loco, ¿cómo le metes 2.000 o 1.700 a 100 kilómetros? Tengo que cambiar el plato, me decían. Tengo que poner un piñón más grande, me decían. Sí. Y ahora la gente coge y hace 3.000 metros. Si son pistas que están bien, Sí, es da igual. el desnivel, si es que te lo comes con patatas. Total. Si es que al final es ir a gas en el terreno el que sea. Es muy bestia. Sí, No, incluso hay gente que descansa, Ya. ¿sabes? Sí. Bueno, no sí. sé, muy Sí, bestia. sí, Yo sí. la evolución lo encuentro muy... Y la decisión de querer crear ese 560 y tal, al final no tiene ningún sentido comercial. Te quiero decir, no es una prueba muy monetizable por vuestro punto de vista. Entiendo que es Cero. más por atraer un tipo de público que os Sí, mola, ¿no? Cero.
Mira, todo empezó porque tengo un amigo que se llama Ulrich, que es un profesional de ultradistancia. Y es un tío que ha venido a vivir aquí, tal, y me cae muy bien. Y dije, hostia, ¿por qué la gente de ultradistancia no puede tener un espacio dentro de Traca? Y digo, vamos a hacer un 560 con 10.000. Ya. Y me gusta bueno, es una industria, ¿eh? Ya. ¿Sabes? Es maletas, luces, Sí. un tipo de nutrición diferente. Bueno, Sí. y es muy grande también, ¿sabes? Sí. Todavía es más nicho que el Gravel Race, pero a mí me gusta, ¿sabes? El año pasado tuvimos que anularla, pero teníamos aquí a la El Wilcott, teníamos a toda la florinata, ¿sabes? Y es muy guay también que este tipo de atleta que están acostumbrados a ir a eventos que yo que sé, que a lo mejor hay eventos que no hay ni salida ni llegada, o sea, se reúnen por Instagram o por Facebook. Quedan un día para salir, salen y llegan y no hay nada. Ya. Tener un evento con escenario, con marcas que te pueda dar un reconocimiento, Mola. yo creo que este deporte también se lo merece, tío. 100%. 100%. La porta que flipas. Sí. ¿Y tema dopaje? Este año publicasteis como 2 días antes de la carrera. Este año habrá control de dopaje. ¿Se desapuntó alguien? No, o no lo sé. No te lo puedo decir. ¿No visteis quién no corrió, que estaba apuntado? Bueno, pues claro, no puedes sacar la conclusión de que ha sido por eso, ¿no? Claro. Ya. O sea, piensa que cuando los pros tienen Traca como un objetivo de la temporada, ¿no? Sí. Entonces, los meses previos llevan el cuerpo al límite y para llegar en tu mejor momento, el último mes vas muy, muy al límite, ¿vale? Es muy fácil tener una lesión orgánica, ¿vale? Hay virus, hay desgastes, hay cosas. Y sí que es verdad que hay gente que se quedó fuera de juego, pero es que ahora mismo en Unbound también hay muchos que se han quedado fuera de juego. Claro, yo no quiero pensar que es por doping, ¿sabes? Nosotros hicimos nuestros análisis, la cosa salió bien. Sí que es verdad que lo comunicamos en el reglamento 6 meses antes, ¿eh? Lo que pasa es que David de Polvo jugó muy bien las cartas y sacó una noticia cuando quedaba una semana y nosotros la compartimos. Pero en el reglamento llevaba 6 meses puesto que haríamos antidoping. Ok. Esa decisión viene tomada por un poco por las ganas de regular un poco el deporte, entiendo, ¿no? Bueno, sí. Porque empezamos a ver las primas que habían. En Tetraca no hay prize money. Nosotros hacemos un prize money en las final de las Gravel Series. En Tetraca no hay prize money, que es una cosa que estamos estudiando también. Pero empezamos a ver las primas que estaban poniendo las marcas para ganar de Tetraca o quedar segundo, tercero o cuarto. O sea, hay unas primas altas ya. Sí. Entonces dijimos, ¿qué sentido tiene que un tío que gana de Traca o que le pague una prima tan grande a una marca si es un evento que no hay ningún tipo de regulación? Entonces nos sentimos con la obligación de decir, oye, vamos como mínimo a poner toda nuestra capacidad, todas nuestras herramientas encima de la mesa para que esto sea lo mejor posible. Y el control antidoping era una de ellas. Total. Y ya está, y la hicimos. No, me parece una decisión brutal. O sea, de hecho, tanto en gravel como en trail tuve a Andrés García Blanco, que estuvo en el podcast, no, lo he sacado esta semana. Un tío que es un crack, que corre trail, y él me decía, mira, yo he ganado 60 carreras, que he hecho podio en más de 100 y no he meado nunca. Me decía, o sea, a mí no me han hecho un control nunca. Digo, hostia, es una putada ser un profesional dedicándote a eso y que no hay ningún tipo de control, ¿sabes? Al final llega, o sea, es un poco jodido, más en el ciclismo, evidentemente, que está todo tan así. Es una lástima. Yo lo que te puedo decir, lo que sí que te puedo decir es que hubieron diferentes atletas que se enteraron cuando yo decidí que íbamos a hacer controles antidoping. Hubieron unos cuantos atletas más próximos a mí que me suplicaron para que lo comunicara lo más tarde posible. ¿Vale? Para joder a la peña. Bueno, para que salgan pillados los que van... Que ellos tenían claro que podía haber algo. Claro. Yo les dije, oye, yo lo voy a poner en el reglamento. Si tú eres un profesional, te lees el reglamento y ya lo verás. No lo voy a comunicar abiertamente y tal. Y ellos me decían, no, es que esto lo tenéis que decir la semana antes, no sé qué. Y yo dije, hostia. Pero yo creo que podemos estar muy contentos de los atletas que hay en gravel, del colectivo gravel. Es evidente que siempre hay gente que más dedicada al mountain bike o al ciclismo que hace apariciones en el gravel, pero yo puedo poner la mano en el fuego porque los atletas de gravel son gente
muy limpia, muy ética, muy buena. Y gracias a este tipo de atleta, cada vez estamos más cerca de tener un deporte profesional, regulado, ¿sabes? Y creo que entre todos lo vamos a conseguir, y lo que hay que hacer es este poco que nos queda, porque al final nosotros tenemos el ciclismo y tenemos otras disciplinas que es muy fácil copiarlas y adaptarlas un poco a lo que hacemos nosotros. Creo que este poco de tiempo que nos queda es intentar pues ver las cosas en perspectiva, siendo positivos y ayudándonos unos a otros, ¿sabes? Claro. Porque ya somos un deporte bastante nicho como para ahora empezar a generar noticias de que este es tal, este es el otro, todo esto lo único que hace es ralentizar nuestra profesionalización. Claro. Y ahora que ya estamos a punto de ser un deporte regulado y muy profesional, con atletas bien pagados y profesionales, hay que intentar alejarse de todas estas polémicas internas dentro del nicho, que lo único que hacen es ganará más likes o tal, pero lo único que hacen es frenarnos. Total. No, en el fondo sí. Yo saco el tema porque al final me parece algo interesante y te lo quería comentar, pero vamos, que me parece que la solución justo en este caso es regularlo, es normalizar que las empresas es un coste que tenéis que asumir, que yo entiendo que es alto y será una putada, pero joder, yo creo que es lo que va de la mano del deporte, sobre todo cuando vas creciendo. Sí que hay otra, que es ya la gente, porque esto es una mofa con mis colegas, en plan, cuando hacemos otras carreras y tal, y de repente siempre dicen, sobre todo en las de carretera, así como de pueblo tal, has quedado el 30. Y luego, en plan, como que miran los nombres de la peña que ha quedado delante tuya y dices, bueno, pero de los que no se hayan dopado nunca has quedado el 22. Y digo, la hostia. Y miran nombres y sale mucha gente que, bueno, han perdido su licencia UCI o lo que sea y que siguen corriendo. Es complicado decir si esa gente debería seguir corriendo o no debería seguir corriendo, porque al final supongo que habrá gente que habrá tenido intoxicaciones en el café del día que le han hecho el control del dopaje y habrá gente que de verdad que se ha dopado, ¿no? Vosotros tenéis eso en cuenta de alguna manera, porque hay gente que está, pues yo qué sé, un Lance Armstrong, por ejemplo. Un Lance Armstrong es un tío que está, en teoría no puede competir en nada, ¿no? Si él quisiese venir a hacer la traca, ¿cuál sería vuestra respuesta? Que no. O sea, nosotros hemos recibido muchos correos electrónicos durante muchos años de gente que les habían retirado la licencia UCI y al principio les dejábamos correr, pero hace ya... Creo que esta ha sido la primera traca que hemos decidido que no, porque creo que, bueno, al final... O sea, Sí. Nosotros estamos aquí con Gravel Series y Traca para aportar una opción más a los practicantes de Gravel que, aparte de la UCI, como ya hay en triatlón, que está Ironman, la Super Tri, la Federación y no sé qué, pues que no había pasado nunca en el ciclismo hasta ahora que apareciera otro circuito, pero tampoco estamos para hacernos daño contra la UCI, al final estamos para aliviar conjuntamente. Total. Y si la UCI retira la licencia, no tiene por qué yo dejar correr un corredor que está cumpliendo una sanción. Total. Yo creo que... Sí, quedaros con lo bueno de la UCI. Bueno, claro. Y no pongáis límites raros a la bici. Al final, claro, tú durante 4 años de sanción o 5 tampoco sabes si está utilizando sustancias prohibidas o no. Ya no sabes. Lo que sí que tengo claro es que hay muchas más probabilidades que hayan sustancias prohibidas en gente open y amateur que en gente profesional. Ya, sí. Eso seguro. Sí. Porque cuando tú te haces grande, no te quieres hacer grande. Ya. Ahora mismo en Estados Unidos lo que más se están abriendo son clínicas de longevidad y nadie se quiere hacer grande. Entonces, cuando tú tienes un rendimiento bueno, pues ahora que esas sustancias se consideren doping o no, lo podamos poner en debate, probablemente. ¿Sabes? Porque nosotros también tenemos el doping asociado a, te vas a morir. No, o sea, hay cosas que son doping que a lo mejor yo me tomo cada día, ¿eh? Sí. ¿Sabes? Sí, o sea, total. que muchas veces, doping. Oye, sí, no todo es lo mismo. Yo conozco pobres, tío, que son olímpicos y tienen que ir con la aplicación todo el día haciendo fotos a ver qué pueden beber y qué no, y qué dicen. Qué putada. ¿Sabes? Entonces nosotros nos acogimos a las sustancias durante carrera, ¿vale? Ok. Porque hay sustancias antes, durante y después. Ok. Y nosotros cogimos las de durante, porque claro,
La UCI o otros deportes, si eres profesional, te llaman a la puerta y Cualquier día del año. tienes que estar disponible y tal y cual. Y claro, ahí van a buscar un tipo de sustancias, durante otro tipo y al final otro, ¿no? Otro, Y claro. nosotros dijimos, vamos a mirar las de durante. Obvio. Claro, yo no te puedo decir lo que ha hecho un atleta para llegar a su punto. Sí. No, al final se trata de hacer todo lo que... No, se trata de hacer todo lo que podáis Exacto. por lo correcto, Lo vamos ¿sabes? a evolucionar, Sí, ¿eh? sí, sí, pero sí. necesitamos años, necesitamos tiempo. Oye, y hemos hablado mucho de traca porque me parecía mega importante. Y aparte es una prueba como tan importante para mí. Es que para mí es muy importante la traca, ¿eh? Es Eres como un gran- el... Eres un grande, tío. No, es verdad, porque es la primera prueba que hice. Y además tengo algún colega que me ha dicho en plan, tío, es que traca ya es como postureo, ¿sabes? Y digo, brother, es que me da igual lo que pienses, ¿sabes? O sea, para mí es como... Fue la primera que hice y dije, hostia, esto es la polla, el gravel es la polla. Y desde entonces me ha encantado siempre y eso es un evento familiar ya. O sea, mi familia quiere volver, la hostia. Nos lo pasamos de puta madre. A mí me encanta que haya gente como tú, porque la verdad es que esto hace que nuestro trabajo merezca la pena, tío. Sí, sí, sí. Aparte, yo me identifico mucho como tú, yo soy muy como tú. Yo cuando corría ultras en montaña fui a hacer la Transvulcania y la hice 7 años seguida. Era mi isla. Era tu isla, Llegaba claro. ahí, va a Transvulcania, pum, pum. Y luego cambio de organizadores y tal, y ya me desvinculé también porque estaba hecho polvo. Pero sí, cuando algo me gusta, A full. no fallo. ¿A dónde va Classmark? Como empresa. Bueno, Classmark, bueno, de momento estamos trabajando bien. Ya te digo, hay eventos que funcionan solos, eventos que hay que picar mucha piedra. Sí que es verdad que hay que estar muy conectados, un tipo de trabajo que no te permite apalancamiento ni te permite decir, pongo a la persona y ya sale solo. Ya. Tienes que estar ahí. Sí. Pero sí que es verdad que lo que estamos intentando es hacer cada vez menos eventos y más grandes. Ahora mismo estamos intentando proyectar para 2026 un evento de carretera en Girona, muy Hostia. parecido a Traca, 100, 200 y 300 kilómetros. Vamos a ver si lo conseguimos, por eso un poco lo que decíamos antes, ¿no? Porque de cada 20 bicicletas de carretera hay una de gravel. Evidentemente no será nunca una Traca porque es una cicloturista y no habrá nunca la parte competitiva ni performance que hay en Traca. Ya. Pero estamos proyectando un evento nuevo de carretera y lo que estamos haciendo es intentar crecer los eventos que tenemos y dejarlos pequeños. Claro. Porque al final, cuando tú tienes una estructura o una infraestructura muy cara, que es nuestro caso, lo que necesitas es intentar no solo ganar dinero de los registros, sino de sponsors, de ayudas. Claro. No sé qué. Y para llegar a ese punto necesitas hacer eventos grandes. Claro. Si haces eventos grandes, pues tienes más probabilidad de que te den ayudas, de que te entren marcas. Si haces eventos pequeños, pues no te entrarán sponsors, no te entrarán ayudas. Claro. Y siempre tendrás limitaciones económicas, con lo cual, si quieres evolucionar algún servicio o departamento, pues se va a mover el balance de beneficio-pérdidas. Claro. Y es una guerra constante. Y a, Pero nivel bueno. a nivel de expansión internacional, o sea, otros países, Sudamérica, ¿no? Que por el idioma lo tendrán. Mira, nosotros empezamos con Graveler Series como un proyecto de esos que dijimos, vamos a hacer cosas que no nos supongan tanto desgaste a nivel de ejecución y que sea más de gestión. Empezamos con Graveler Series hace 3 años. El primer año creo que perdimos, no sé si fueron 15 o 20 mil euros. El año pasado hicimos las paces, este año vamos a ganar dinero. Estoy muy contento. Y nos está funcionando muy bien. Estoy muy contento. Y esto nos ha llevado a conocer eventos por todo el mundo, a hacer una red de contactos. Y estamos viendo si podemos hacer nuestra primera traca en Estados Unidos. Hostia, Hay hay muchas carreras ya, ¿eh? Sí, estamos viendo si podemos hacer nuestra primera traca en Estados Unidos o comprar algún evento y asociarnos con este evento para Claro. hacer proyectos diferentes, que no haya tanto la ejecución de técnica detrás y más la gestión, la comunicación, marketing y cosas así. Ok. ¿sabes? Pero sí que es verdad que somos de Girona, tenemos nuestro 8 eventitos cada Sí, año sí. y esto es nuestro sustento. Y mientras tanto vamos intentando pues hacer cosas como Graveler Series y cosas que como hacer una feria en Traca, Claro. que puede ser una buena entrada de ingresos y más de gestión, no tanto de ejecución, ¿no? Claro. Intentar crecer por ahí.
Qué guay. Es la evolución. Sí, sí. Y tú a nivel personal has dicho que en 5 o 10... Bueno, has dicho 5 o 6 años que igual estás quemado de esto, lo dejas. Sí. Pues tu siguiente cosilla, tu interés por dónde va. Buah, me encantaría... Porque siempre pasa, ¿no? Que cuando empiezas un negocio, Sí. de repente al tiempo te van saliendo cosas que dices, hostia, pues eso, cuando deje me molaría hacerlo. Ya. Mira, si quieres decirte la verdad, mira, ahora, o sea, yo tengo 46, ahora hago 47, me gustaría plegar en 50. Pero es tanto el foco que tengo que no puedo pensar en nada más. Tío, es triste, ¿eh? No, ¿qué cojones? No es triste, pero digo, hostia, voy a intentar que cuando vendamos o cerramos o hagamos lo que hagamos, esto, no perder el foco y a partir de ahí empezar a pensar lo que quiero hacer. Claro. ¿Sabes? Porque nosotros no nos consideramos gama alta, ¿eh? Cuando eres gama media, tienes que ser muy cabezón para que te salgan las cosas. Si te despistas, Sí, viene otro. tienes muchas opciones de diversificar y no hacer nada bien, Claro. ¿sabes? Entonces, nosotros plantamos patatas, ahora estamos plantando patatas. Vale. Ya lo veremos. O sea, yo soy muy activo y tal, ¿eh? O sea, ahora, por ejemplo, dentro de las Graveler Series, con la adhesión, tú pagas una adhesión, Ok. hay una mentoría mía, Hostia. ¿vale? Que yo te explico cómo se hace un evento, qué recomendaciones de comunicación, de seguridad, una mentoría mía hecho con un avatar virtual en varios idiomas, ¿no? Qué guapo. Hostia, me gustaría hacer un infoproducto para otros organizadores ya de todo el mundo que están organizando eventos dentro de Graveler Series que Sí, digo, sí, hostia, sí. tienes un potencial brutal y por 4 detalles podrías sí. mejorar muchísimo, ¿no? Total. Si pudiera ayudar en eso, sería súper feliz. Ya ves. Pero, claro, Sí, cuando llegue el momento. es que son hacer muchas una cosas. mentoría guapa ya sabes Sí, lo que sí. implica, ¿sabes? Sí, será un currazo. Ya lo verás. A lo mejor de aquí a 3 años los infoproductos han muerto, ¿eh? Y se llevan los, yo qué sé. Se aportará la... Bueno, pues será otra cosa. pero Ahora vamos. mismo un infoproducto es la leche y como más nicho mejor. El ¿sabes? infoproducto no deja de ser consultoría, pero de manera Sí. moderna. Es Sí, un poco pero lo por mismo. ejemplo, aquí hay un instituto de formación deportiva y hay una materia de organización de eventos que cada año viene un chico de prácticas Claro. y piensas, ¡buah! ¿Cuánto puedes ayudar tú Claro. a las nuevas generaciones Total. a contarles cosas, Sí, ¿sabes? sí. Y siempre se van diciendo, he hecho la mili. Claro. Y eso te satisface, ¿sabes? Sí, Porque sí. dices, es una lástima que no haya una formación específica Ya. en hacer eventos real, Ya. ¿sabes? No en cómo, en qué programa si hay que utilizar el Holded o el tal para Sí, entrar sí, las sí. facturas. No. En que detrás de Traca 360 hay un circuito alternativo pensado Por detrás. si cae la de Dios. Por tal. si caen 30 litros, sabemos los ríos que crecen en cada punto, los litros que tal, los que vamos a tener que cortar, los que no, los que tal. Y esto, claro, la gente cuando sale de su formación se sorprende. Claro. Pero es que es la realidad. Sí. Es lo más importante. Si tú no sabes la base, por mucho que tengas el nombre detrás de lo Sí, que el tengas, marketing y si su tú puta madre. no eres un tío de terreno, y aquí hemos tenido la suerte de eso, que yo soy un loco del terreno y Sí, que te Cristina, mola ahí y estar Cristina es la que pone el orden, la que Sí. manda, la que hace las cosas viables. Sí. Y esto ha hecho un ecosistema viable, si no yo solo y me hubiese estrellado 100%. Bueno, tío, hace falta equipo en todo. Seguro. Pues nada, lo dejamos aquí. ¿Sí? Sí, lo dejamos Va, aquí, tío. ¿te ha molado o qué? Ah, hostia, mucho. Gracias a todos. Chau. Grande.